Esto es Emprendo Haciendo, por Aldo Astete y Francesca Bonelli, donde hacemos que se escuchen tus sueños. Este programa es auspiciado por Astete Asesores de Seguros. Estamos en cada momento. Hola amigos de Emprendo Haciendo, soy Aldo Astete y junto a Francho Bonelli tenemos el agrado de invitar a Marita Betayeluz. ¡Bravo! Hola Marita, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Aldo? Bien, Marita, bien. Acá justo estamos frente a Franche, frente a Rodri que nos acompaña, Marita, y queremos que nos cuentes sobre ti. Franche, ¿qué pregunta quieres hacerle a Marita? Marita, primero quiero saber ¿dónde estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima. En la Universidad de Lima. ¿Por qué esa universidad? ¿Y por qué Ciencias de la Comunicación? Honestamente, en esa época no tenía claro lo que iba a estudiar y me parecía comunicaciones algo nuevo en esa época, porque te estoy hablando del año de hace bastante tiempo. Sí. En el año, 79. Bueno, junto a esta pregunta que tú dices en esa época, yo quiero hacer otra pregunta que tiene que ir amarrada de la mano. ¿Cuál es el secreto de tu eterna juventud? Yo también quisiera saber eso. Es tomarme las cosas deportivamente. En verdad, tiene que ver mucho con la actitud con la que tú vives, ¿no? Si tú empiezas a vivir desafíos, empiezas a experimentar, digamos, situaciones que pueden ser desagradables, lo tienes que tomar como un entrenamiento, un aprendizaje en la vida. O sea, la vida, Dios te está enviando un aprendizaje para que puedas hacer algo mejor más adelante, ¿no? Va a tener un propósito más adelante. Y cuando recibes así la vida, lo vas a tener como un modelo de aprendizaje constante, y a mí particularmente me encanta estar en fase de aprendizaje, me encanta aprender, me encanta conocer cosas nuevas, así que... ¿Te encanta enseñar? Me encanta enseñar, sí, me encanta compartir lo que he aprendido en la vida también. Ah, mira, qué bonito. Marita, discúlpame que haya desviado un poquito la pregunta, pero era necesario. Entonces, tú tenías 17 años y llegaste a la universidad. Exacto. Y dijiste, ciencia de comunicación es lo mío. Ciencias de la comunicación, creo que es lo mío. No era muy sonado en esa época. Incluso no apostaban mucho, creo, por esa carrera. Exacto. Y la Universidad de Lima era la que tenía, digamos, el programa más... ¿Completo? Completo, exactamente. Ya lo tenía como carrera. Entonces, era como algo así, era nuevo, pero su especialidad. Algo así. Sí, exactamente. Era reconocida la Universidad de Lima por esa especialidad. Y bueno, estuve también, obviamente, recibí mucho... ¿Know-how? No, recibí consejos de mis padres, o sea, mi mamá sobre todo, ¿no? Y yo le escuchaba, entonces le hice caso. ¿Qué dijeron tus padres cuando dijiste quiero estudiar ciencia de la comunicación? ¿Decían, ¿ciencia de qué? No, fíjate que al comienzo mi mamá quería que yo estudiara... derecho, administración, abogacía, porque... Que era lo más fijo, pues no. Sí, pero ella buscaba que yo entrara a la academia diplomática. Ah, ya. O sea, eso era su aspiración, sí. No era la mía. Y la mía era solamente ¿Ser aprender. feliz? Ser feliz, no, pero aprender, ¿no? Ya. Sí quería tener una profesión. ¿Y tu papá? Y mi papá sí era un poquito más escéptico, pero estaba observando a ver cómo se desarrollaban las cosas, ¿no? Y siempre, eso sí, siempre nos alentó a que hagamos lo que hagamos, lo hagan bien. Lo hagamos bien y que demos lo mejor de nosotros. Perfecto, entonces tú desarrollas tu carrera de comunicadora, ¿te especializaste en algo? En publicidad, en publicidad y marketing, sí. Pero en esa época la publicidad me imagino que todavía estaba en pañales. Estaba en pañales y era también una profesión como exótica, ¿no? Sí, claro. De personas especiales que tenían un perfil... Creativos. Sí. Hippies, rebeldes. Te iba a decir bohemio, ¿no? Claro que sí, yo me imagino. Y sobre todo el área creativa, ¿no? Que era justamente... El marketing igual comenzó en las calles. Bueno, yo viendo la historia del marketing, comenzó en las calles vendiendo, poniendo un cartelito, ¿no? Y luego ya se fue a lo más desarrollado. Claro, ya ¿Y tú eres así, Marita? ¿Eres bohemia, eres hippie, eres poeta o no?
Soy de todo y de nada, o sea, yo puedo adaptarme perfectamente a un entorno. Si es bohemio, lo disfruto, ¿no? Si estoy en un entorno mucho más formal, también disfruto la formalidad, o sea. ¿Y en la universidad había mucha gente bohemia o no? Oye, comunicaciones, pero por supuesto. Ah, siempre ha sido así. La gente de comunicaciones de la de Lima era así, era Yo me la bohemia. imagino así bien relax. Con su roncito en el parque. No en el parque, no, había un jardín bastante Ah, ya. grande ahí en la pileta, La era pileta. la famosa pileta. ¿Y llevaban su roncito o no? No, en la universidad no. Allá afuera del parque. No. De vez en cuando sí tú veías humos. ¿no? Ah, ya. Humos en el Niebla, estacionamiento. había niebla. de vez en Niebla cuando. había. La niebla está fuerte, decía. Sí, yo me iba corriendo porque no me asustaba un poco eso, ¿no? En esas épocas muy chivola. Entonces, Marita, te especialistas en publicidad y marketing y cuéntanos un poquito más. ¿Dónde llegas? ¿Qué haces? ¿Qué emprendes? Por favor. Lo primero que hago es empezar a practicar en la misma agencia de publicidad de la Universidad de Lima. Ya. Era el taller de publicidad. Ahí empecé cuando estaba en octavo ciclo, séptimo ciclo, octavo ciclo. Y estuve trabajando ahí. Ese fue mi primer trabajo, digamos, ¿no? Porque además fue remunerado también. Ah, qué bueno. Sí. En esas épocas el sueldo de un practicante te alcanzaba para almorzar, pasajes, y era prácticamente independiente. Uy, tus papás estaban felices. Sí, la verdad es que sí. Y después ya entré de practicante en los últimos ciclos en una agencia de publicidad, y después me contrataron en la agencia de publicidad y bueno, y ahí empecé ya a trabajar, pero yo realmente trabajo desde los 19 años. ¿Tuviste alguna vez alguna jefa o algún jefe que te dé un consejo y que tú digas, la verdad que sí me está ayudando bastante o me ha ayudado lo que me dijo? Todos mis jefes Siempre te dejaron algo. siempre me dejaron algo, siempre tuvieron un consejo, palabras sabias, recomendaciones. Como su esencia, ¿no? Dejándole Sí, ahí por el camino. Sí, quizás debo admitir que yo era terreno fértil, o sea, siempre me gustaba aprender, andaba preguntando, entonces eso probablemente debe haber generado esa actitud de que me enseñen, ¿no? Me enseñen cosas, y yo de todos mis jefes siempre he tenido un buen recuerdo y sobre todo mucho aprendizaje. ¿Te gustaba ser, bueno, de pronto te gustaba porque actualmente tú eres emprendedora, eres independiente, ¿te gustaba ser dependiente? Cuando estaba en las agencias de viaje, porque pasé por varias agencias de agencias de publicidad, tenía bastante libertad, era un ambiente bastante O sea, distendido. era como una dependiente freelance. Exactamente. Yo les pedía que no me contraten para poder tener la libertad de irme en cualquier momento. Ya. Si no, tú acordabas con ellos un sueldo y de palabra. Sí. Y me fue muy bien durante un montón de años. Tuve la suerte de que me buscaran, ¿no? ¿Ves? Las agencias me buscaban, sí. Y la verdad es que ¿Tú eras muy creativa? sí, bueno, tenía esas cualidades y definitivamente sumaban los equipos, ¿no? Las agencias con ideas. Lo que sí hubo después fue, digamos, un giro un poco en mi carrera cuando entro, un cliente me llama para trabajar con ellos, y ahí es donde yo entro al sector corporativo. Y cuando entro a trabajar en una empresa que ya no tiene, obviamente, el ambiente de una agencia de publicidad, sino es mucho más formal, me costó adaptarme, pero creo que fue lo mejor que me sucedió porque ¿Te dio orden? me dio orden, me dio estructura, entendí el tema de las organizaciones, sus procesos, las jerarquías, bueno, que eso es algo que uno tiene que conocer, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoraste en adaptarte? Admito que mi primer mes fue bastante duro, porque tenía que aprender muchas cosas. ¿En un momento pensaste que te equivocaste? No, más bien estaba pensando si yo iba a dar la talla, ¿no? Porque habían demasiados Fue un reto procesos. grande. Fue un reto, y también me acuerdo que
yo entro a un área en el que había mucha confianza depositada porque en el área de promociones se hacían muchas compras, ¿no? Ya. Y Generaba mucho ingreso a la empresa. eran más bien gasto, porque compraban merchandising, Ya. ese tipo de cosas, y el gasto era muy alto, y compraban estuches de regalo, porque en esa empresa yo estaba en el área de marketing de perfumería y cosméticos, entonces empiezo con el desarrollo de catálogos, o sea que había muchas impresiones que se mandaban a hacer, la impresión de los estuches de regalo, de las colonias, ¿no? Que te vienen en cajitas de regalo. Todo eso entré a diseñar y había mucho proceso, porque había, además, detrás de todos estos diseños, había ingeniería, y ahí es donde empieza mi primer acercamiento con los ingenieros y con los industriales para poder desarrollar estas presentaciones de regalo. Si deseas información sobre seguros personales o para tu empresa, puedes comunicarte con nosotros al 9983-43983. ¿Y en qué momento decidiste dejar la parte corporativa dependiente para ser independiente? En esta empresa estuve 13 años trabajando. Buen tiempito. Sí, bastante. Y estuve 13 años porque me desarrollé en varias áreas, ¿no? Estaba primero en el equipo como Promociones. jefe de promociones, después tuve a cargo un grupo de consultoras de belleza, ¿no? Y ya eso es otro tipo de gestión, porque estás trabajando con casi 100 mujeres que viven sus realidades. A mí eso me cambió. Claro, y entras a un área chip. comercial, Y de entras, ventas, con exactamente, métrica, estrés. con presupuestos, ¿Te cumplimientos estresabas? de los presupuestos, a cada fin de mes más o menos, que había que llegar a la cuota y a los presupuestos. Pero era su ciclo, ¿no? Nacías de vuelta al principio de mes y después era la carrera. Y eso hacía que no tengas aburrimiento en ningún momento del año. Para nada, eran carreras, habían maratones, porque obviamente tenías estrategias que tenían que tener resultados al final de año, ¿no? Y tú tenías que ver los avances, pero también había la carrera del mes a mes, ¿no? De cumplir con la cuota. Claro que sí. Y, trabajaste 13 años y después, ¿en qué momento te diste cuenta de que querías ser emprendedora, que querías ser independiente? ¿En qué momento dijiste, por acá está el camino? Fueron varias cosas que sucedieron en simultáneo, ¿no? La organización, la empresa donde trabajaba, estaba reestructurando sus negocios. Yo trabajaba en una parte de sus negocios, y yo más o menos estaba calculando de que probablemente iban a vender las marcas y ese departamento podía, liquidarse, cerrar. Entonces, planifiqué ese último año, obviamente conversando con el gerente en ese momento, y trabajamos ese año para poder, poner en valor algunas marcas, algunos productos que puedan después venderse, liquidarse. Y yo con eso, yo tenía mi plan de salirme de la compañía y empezar a hacer algo, pero no lo tenía claro. Entonces, y no lo tenía claro porque trabajaba tanto que no me daba tiempo para pensar en otra cosa. ¿En ese momento tuviste un poco de miedo, de ansiedad? ¿Te generó algo o también lo tomaste deportivamente? Sí me quitó el sueño en alguna época, sí. Me generó estrés la incertidumbre futura, ¿no? Sí, que se venía con mi decisión. Y si yo iba a poder ser capaz de hacer las cosas que yo pretendía hacer sin tener claro qué cosa iba a hacer. Entonces, esa incertidumbre en la que tú mismo te pones porque quieres hacer algo diferente, pero no tienes claro qué, me dio un poco de ansiedad y decidí pausar mi decisión de iniciar un negocio y prepararme. Entonces me metí a estudiar una maestría en UPC. ¿Maestría en negocios? En gerencia y administración, para fortalecer aquellas áreas que yo sabía que tenía que fortalecer, ¿no? Sobre todo la parte administrativa, procesos, finanzas, porque yo me iba más por la parte comercial, el marketing. Y fue una muy buena decisión, porque validó algunas cosas que
que yo tenía en mi mente ¿Estamos hablando qué año? como idea de negocio, 2005. Ya. ¿Qué hacías tú en el 2005? No, yo ya estaba trabajando ya. No, acá los chicos todavía no acababan ni el colegio. No, estaba en el colegio. Y a veces estaba en el nido. En el 2005 estudio esta maestría y me fue bien. Y me fue mejor de lo que me imaginé. Terminé primer puesto. Mira. Sí. O sea, ¿tú eras chanconcita o...? No, curiosa, aplicada, prestaba atención Ya. y hacía lo que te Esto es recomendaba que de la hacer, y esto es simplemente. que la UPC es una universidad también bien exigente. Sí, en esa época era la primera maestría que tenía el doble grado con España, ¿no? Sí, claro. ¿Te fuiste a España? Sí, ¡Olé! sí, estuve ahí, majo. Estuve ahí en España y tuve el honor de dar el discurso de todos los estudiantes, eran 14 escuelas en Latinoamérica que tenía el AIS, y la verdad es que fue para mí una experiencia hermosa. Fueron 10 días de conferencias. ¿Pero ahí todavía seguías sin estar clara en tu futuro? ¿O No, ahí ya estaba, ya tenía más o menos, ya sabías lo que ibas a hacer? ya sabía lo que iba a hacer. Y cuéntanos, por favor, ¿cuál era ese camino? A mí me encanta comer y cocinar. ¿Y cómo podía Y a nosotros nos encanta probar. unir, digamos, algo que es tu pasión con algo que tú sabes hacer muy bien, que era el marketing, la parte comercial? Entonces, se me ocurrió hacer una línea de productos gourmet, pero de alta gama. Como había estado en perfumería, me gustaban los Lo calidoso. de lujo, sí. Entonces decidí con esa, y además que con otro conocimiento que adquirí cuando viajaba, ¿no? Yo era de las que, en lugar de traerme carteras, zapatos, Claro. mi maleta estaba llena de pomitos, porque me iba a las tiendas, a los sitios gourmet, a comprarme salsitas, a probar O sea, eso. tú has sido una de las pioneras con el tema gourmet y el tema de las elaboraciones así, digamos, de alta gama, curiosas, mezclando, innovadoras, Mira, sin pecar de vanidosa. de vanidosa, sí. Sí, mis productos rompieron esquemas en el mercado peruano. ¿Se puede saber la marca? ¿Se puede saber qué hacías en ese momento? Sí, la marca se llama Native and Natural. ¿Sí, en el mercado? Sigue en el mercado. Native and Natural, ¿no son los sobrecitos también con los que las infusiones? No. Lo que nosotros hicimos, eran mis recetas, las recetas de vinagretas que yo preparaba para mis ensaladas en una época Ya. que me puse a dieta, picadillos que hacía con aceitunas, los tapenades, que Ya. eso es algo que conocí en Europa. Las confituras, en Italia, por ejemplo, hacen confituras muy finas con frutas, y lo que busqué hacer era elevar las materias primas peruanas Ya. a categorías internacionales, gourmet. ¿Cómo así los elevaste? ¿Fue duro el proceso? Darle ¿Fue, valor agregado. ¿Fue difícil el proceso o no? ¿O te salió natural? No me fue difícil crear estas... Pero recetas. homologarlas, pasar por los servicios sí. de calidad. Eso sí, claro que sí, te cuesta mucho trabajo. Estuve trabajando también en ¿Te ayudó un ingeniero Sí. especialista? Sí, por supuesto. Yo me asocié con un ingeniero de industrias alimentarias. ¿Esa empresa la sentiste como un hijo? Sí. Y bueno, por favor, síguenos comentando y después quiero hacerte una pregunta. Me quería probar realmente esto. Sí. Como madre, y fuiste No, campeón. que como profesional, sí era capaz de la nada construir una marca y construir productos que fueran valorados en el mercado exterior. ¿Qué sentiste cuando veías que la empresa crecía y que te iba bien? ¿A cuántas personas le diste chamba? Uy, en verdad, a bastantes. Pero no siento, ¿sabes? Porque esta era una microempresa. En todo caso... Pero el simple hecho de generar un trabajo a alguien es bastante. No, sí. Yo tenía un equipo más o menos de 10, 12
operarias Ya. que las fui conociendo por mi empleada, porque es más, ella trabajaba en mi casa y con ella empecé a trabajar estas primeras ¿Tuviste línea de recetas. producción? ¿Tuviste fábrica? Llegué en un momento en que me asocié con un grupo Ya. importante, un grupo económico importante, y sí pudimos tener una fábrica, pero yo trabajaba cuando estaba sola, antes de eso, maquilaba en la fábrica de un amigo que la verdad es que excelente su fábrica y nosotros podíamos fabricar lotes que fueran auditados por la SGS, Claro. que salían con una super nota y se iban esos productos a exportar. Claro, eso es lo que te quería preguntar. O sea, tú maquilando a través de la empresa de tu amigo, ¿te ahorraste todos los procesos de certificación? No, los procesos o sea, tú tienes que seguir las buenas prácticas de manufactura. Ya. Tú tienes que trabajar siempre sobre todo en tema gourmet, inocuidad alimentaria, trazabilidad, todo eso es gestión de calidad que lo tienes que trabajar de una manera súper profesional y sin ningún tipo de falla, porque tú sale un pomito que no estuvo Auditado, bien sellado, que que estuvo no bien. estuvo, y se malogra y Y tú te puedes rompen enfermar a todo. una persona en Alemania. Ahora, yo te quiero preguntar, si a ti te gusta mucho brindar tu cariño a través de tus manos y eso se traduce en la comida, ¿por qué no pusiste un restaurante? Porque el restaurante me iba a anclar en un solo sitio, en una cocina y en un espacio limitado. Y yo quería comerme el mundo. Eso es lo que quería hacer. Pero, ¿y alguna vez has pensado poner un restaurante? Me han intentado varias veces. Todavía no Porque yo me estoy imagino segura. a ti en un restaurante, ya no en la cocina, pero sí sentado y sentada, conversando con la gente, de anfitriona. Serías una excelente anfitriona. Sí, eso sí. Eso sí. O sea, de hecho, la experiencia comiendo conmigo la vas a disfrutar muchísimo. Uy, yo sería el número uno. Yo estaría ahí apuntado todos los viernes con Emprendo Marita. se va para allá. por Sí, si acaso. definitivamente. Entonces, Marita, ya llegaste a lo que querías, que era internacionalizar el producto, resaltarlo, ¿no? Vendías bien. ¿Cuánto se vendía? ¿Cuánto producías en ese momento? Te puedo decir que nosotros llegamos a sacar un contenedor de productos gourmet cada 3 meses a Alemania, al sur de Alemania, ahí en toda la habla alemana, Austria, Suiza y Ya. Alemania. Ese era tu mercado. Ese era mi mercado, sí, ahí tenía. Y Chile también. Ya. ¿Alguna vez un chileno vino y te copió tu producto, dijo esto es mío o no? No, Como el pisco. no pudo. Sí, claro, eso es lo que yo quiero saber a mis amigos chilenos, por favor, el pisco es peruano. Y la papa huancaína también, y la chirimoya también, y el suspiro de la limeña también, y los churros, no, esos son españoles. El ceviche también. No, la verdad es que yo he tenido muy buenas relaciones con los chilenos. O sea, de verdad, yo tengo que decirte que a mí la ciudad de Santiago me encanta. He tenido muy buenos amigos de Chile y no he tenido ningún problema de copias ni nada. Al contrario, creo que fue un país que valoró mucho mi propuesta. Qué bueno. ¿Y qué pasó, Marita? Porque estamos hablando de que tuviste este emprendimiento, pero sé que llegó a su fin. Ya. Yo me quería probar, quería saber si yo podía hacer algo. ¿no? 20 te sacaste. Pero también quería saber si es que eso lo podía llegar a vender. Ah, sí. Entonces, O sea, tú eras osada. quería pasar por Eres. todo el ciclo. Ya. Sí, todavía me queda algo de osadía. En esa época era más osada. Pero sí, estuve 5 años con este negocio. ¿Y en 5 años Me- hiciste tanto? Llegué a exportar, sí. La verdad es que tiene que ver mucho con que tú estudies tu mercado, identifiques dónde están, digamos, las demandas no atendidas, que desarrolles propuestas de valor que vayan a atender ese foco y que tengas que hacer las cosas diferentes, o sea, de una manera distinta. ¿Cómo te diste cuenta, dónde identificaste que ahí estaba el mercado? Es que yo viajaba Ah, y me metía a estas tienditas, como te digo, para comprarme las salsitas y todo. Entonces empecé a desarrollar una expertise gourmet en el mundo. Entonces Pero- yo sabía lo que había y sabía lo que no había. Y ahora, ¿qué tanto de cierto hay que la sazón que tenemos acá es distinta a la sazón de allá y que muchas veces La vez pasada conversaba con una persona
que había estudiado, bueno, Mayra, ¿no? Que había estudiado y me decía que sí, pues, ¿no? Que al italiano le gusta la comida a la italiana y al peruano a lo peruano, ¿no? Sí. ¿Y cómo hiciste para que tus productos tengan esa acogida? Porque en teoría son distintos patrones. ¿Cómo lo hiciste universal el producto? Eran universales. Bueno, las vinagretas, ensaladas se comen en todas partes. ¿Sí? Se comen en Grecia con feta, con aceitunas, los con americanos, tomates, lechuga y palta, cebollas, y, en fin, o sea, tú puedes tener muchos platos, pero la vinagreta tiene, por ejemplo, la propiedad de ser cítrica, pero al mismo tiempo tener un componente de aceite. Si tú le pones, yo le ponía fruta, ¿no? Y si le ponía fruta, lo que hacía era darle un twist, ¿no? O sea, un giro a los sabores que podían amalgamar perfectamente con cualquier tipo de ensalada. El tema es que tienes que equilibrar sabores, o sea, que nada sea demasiado invasivo, que nada destaque demasiado, pero que en su conjunto te cautive las papilas gustativas. Si deseas información sobre seguros personales o para tu empresa, puedes comunicarte con nosotros al 9983-43983. Marita, tú me hablas de eso, yo también te veo como una diseñadora de modas. En verdad. Sí, te juro, así, te brillan los ojos cuando hablas. Sí, es que me gusta cocinar, me gusta comer, eso fue lo primero que te dije. ¿Y por qué se acabó este emprendimiento si te gustaba tanto? Ya, bueno, no se acabó, la empresa continúa. Lo que me sucedió fue que tuve la suerte de que se fijaran en mí, bueno, es que trabajé también para ponerme en vitrina, se fijaron en mí algunas empresas que buscaban participar con nosotros en forma de sociedad. Y en las tres oportunidades, las primeras oportunidades, no me proyectaba mucho en el sentido de que estaba convencida que el crecimiento de este negocio iba por integrar verticalmente el proceso productivo e inclusive el cultivo, ¿no? O sea, que querías hacer una cadena. Claro, y tuve la suerte de que un grupo económico grande lo viera así, se acercó y tenían una empresa agroindustrial, o sea, tenían para cultivar, habían tenido fábricas, así que conocían, inclusive tenían infraestructura que se podía adaptar. Entonces para mí fue ese el camino que debía de tomar para asociarme y dar el salto, digamos, a ser parte de una corporación o ser parte de ya una empresa más grande, ¿no? Claro. Y ya expandirse al mundo. Y eso fue lo que hice, solo que los planes pueden ser maravillosos, pero te encuentras con algunas dificultades que estuvieron fuera totalmente del control ni de mi socio, que fueron extraordinarias personas, unas empresas impecables, y mía, no sé, ni que ver con temas personales. Hubieron unos cambios en Digesa, entonces cambios de normas, cambios de que eran producto de un TLC que se firmó con Estados Unidos, que cambió un poco las reglas, y también en ese sentido tuvimos nosotros que adaptarnos a esas reglas, pero eran productos totalmente innovadores, los que manejaban esos expedientes no entendían de qué se trataba el producto. Sí, claro. Y eso nos costó meses, y obviamente con mucha pena perdimos el mercado de Europa precisamente porque no salían los registros sanitarios y no podía exportar. Y cuando tú lo pierdes, ¿quién lo tomó? Esos espacios que dejé no los tomaron ¿Y por qué no otras empresas. ¿Y por qué no lo recuperaste rápidamente? Lo que pasa es de que hasta que no tuve los registros sanitarios pasaron como 8 meses que no pude exportar. En ese tiempo la distribuidora que había estado moviendo el producto, mi cartera de productos era representado el 80% de su cartera, y decidió cerrar su negocio con mucha pena. Y bueno,
empiezo con otro distribuidor y ¿qué le pasa al distribuidor? Le viene un infarto. Ya estábamos exportando y le viene un infarto y obviamente tuvo que dejarlo todo. Sí, claro. Y yo tenía que volver a empezar, pero en ese momento justo abríamos Mercado Asia. Entonces, ahí sí, esa fue una experiencia impresionante. Me fui a Asia un mes para poder entender cómo La cultura. comen, ¿no? Sí. Porque si ya estaba entrando al mercado y iba a desarrollar productos para ese mercado, tenía que entender cómo comían. ¿Y Entonces, entendiste? sí, es increíble cómo ellos ven sus alimentos, ¿no? Para ellos es muy importante la parte de los nutrientes que provienen de los vegetales, ¿no? Las proteínas complementan, pero por ejemplo, tú dices, los chinos comen arroz, comen un poquito nomás, solamente para recoger los juguitos que quedaron al fondo del plato, y los fideos también sirve para eso, ¿no? Pero son de verdad... Muchos vegetales. Yo creo que toda la población está muy bien informada de cómo se debe de nutrir una persona, ¿no? Sí, sí. Perfecto, Marita. Entonces ahí decidiste vender el negocio. Bueno, estamos en esa fase de crecimiento, abrimos el negocio de Asia y obviamente a la planta había que darle trabajo, entonces empezamos a fabricar otros productos que ya no eran tan desafiantes para mí, porque eran productos más commodities, y se empezó a abrir un mercado interesante, pero que ya no me hacía muy, muy feliz, digamos. A mí me gustaba más el tema gourmet y las exportaciones, y entonces vi que el futuro de la empresa era tomaba un camino distinto a lo que a ti te gustaba. Exactamente. Entonces hablé con mi socio, le dije que le vendía mi parte, porque en ese camino yo ya no me sentía tan feliz, y para eso tienes una empresa, ¿no? Para sentirte plenamente feliz en tu negocio. Y la verdad es que quedamos muy bien, seguí colaborando con ellos durante unos años después, y ya ahí fue donde terminé de desvincularme con este emprendimiento, cerré el círculo, ¿no? Vendí todo el negocio. Y después sigue Marita la emprendedora. Sigue Marita la emprendedora, pero tú sabes que yo quise irme a descansar, a vivir un año sabático, porque ya había trabajado un montón. Merecido. Y me fui a Piura acompañando a mi hermano que estaba por allá. Ay, qué bonito. En Piura dije, voy a estar cerca de las playas, Máncora, Vichayito, yo me Los río porque Órganos. conozco la historia. Por favor, continúa. ¿Y qué pasó? El primer mes que estábamos en Piura, por supuesto que toda la casa sentimos todos los aires acondicionados. A fin de mes, sofocante. a fin de mes llegó el recibo de luz y casi me puedo morir de infarto. Querías volver a trabajar para pagarlo. Dios mío. ¿Qué? ¿En serio? Carísimo. La energía eléctrica en el norte es carísima. Y obviamente los vecinos me empezaron a decir, pero es que Marita, tú tienes todo el aire acondicionado encendido todo el día, y lo encendían solamente al mediodía cuando el calor estaba más fuerte. Y entonces yo me acuerdo que estaba fuera de la casa mirando el equipo el condensador, ¿cómo se llama? Los equipos. Sí, el aire acondicionado. Ya. Y lo miraba y decía, y Dios mío, ¿cómo podemos hacer para que esto pueda funcionar sin que genere tanto gasto? Y dije, energía solar, paneles solares. Y me puse a investigar. Ahí es donde empieza mi investigación, que los paneles solares, pero yo había visto paneles solares en España, cuando me había ido a mi maestría, conocí a un chico que tenía energía solar. ¿En Asia también viste energía solar? En Asia también, entonces empecé a escribir a todo el mundo y empecé a estudiar, a aprender, y dije, energía solar es el futuro. Qué increíble, Y qué increíble. Y así es como Marita emprende su último negocio. Green and Blue. ¿Cuántos años tiene la empresa? Green and Blue. Green and Blue Solar Solutions. La empresa tiene 5 años. 5 años. ¿Y cómo te está yendo? ¿Cómo recibe el mercado esta nueva tendencia en energías renovables? Bueno, hace 5 años había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento sobre el uso y los beneficios que te puede generar energía solar. En verdad, en nuestro país, ¿no? En Latinoamérica en general. Ahora, hay que admitir que el Perú está bastante rezagado en relación al conocimiento de energías renovables. Nos lleva a la delantera países como Chile, que Chile fue el primero de Brasil, me Sudamérica. imagino. Ahora Brasil, México
son los países que están desarrollando muy fuerte la energía solar, energía fotovoltaica. Y bueno, definitivamente en ese momento aquí no se conocía, había muchas dudas y sobre todo se pensaba pues que en Lima, ¿qué vas a poder poner un panel solar? Solamente pensabas tú que eso podía ser para Arequipa o donde no recibías pues la sierra o en sitios en donde no hay acceso a energía eléctrica o en el norte, ¿no? Sin embargo, has de saber que Lima es una de las ciudades en el mundo que tiene más energía que muchas ciudades de Europa. De Alemania, por ejemplo, tú tienes ciudades enteras que están generando energía solar. Es más, generan más de lo que consumen y lo entregan a la red, ¿no? Ah, sí, mira, qué interesante. Y Lima tiene muy buena radiación. Lo que pasa es que los paneles solares no funcionan con el brillo del sol, sino con la luz. Entonces, mientras haya luz, esos paneles funcionan. ¿No te ha pasado que en invierno estás en Lima y tienes que entrecerrar los ojos porque hay mucha luz y te quieres poner hasta lentes oscuros? Sí, claro. Es porque hay luz. Sí, Con esa luz es que los paneles solares generan energía. No, mira, qué interesante. La ignorancia es creer que tiene que haber sol, brillo. No. Cuando hay días que se ponen oscuros, Sí. ¿verdad? Okay. Esas nubes están con mucho contenido de humedad. Y la humedad es lo que produce la sombra, no deja que atraviese los rayos del sol a la ciudad. Entonces, ahí es donde se produce las épocas en las que se genera menos, pero eso no significa que del resto del año tú puedas generar un montón de energía eléctrica con paneles. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Además, puedes ver el video completo en nuestro canal de YouTube Emprendo Haciendo.